dejó obviamente como fuera de lugar, ¿cierto? Quedaron todos en shock ahí como, uy, venga, ¿qué pasó? Y entonces, esto nos ilustra, nos sirve para ilustrar que no solamente tenemos nosotros una batalla contra el enemigo y nosotros muchas veces pensamos, todo es culpa del diablo, todo es culpa de Satanás, ¿cierto? El enemigo es el que, hay una batalla también interna, ¿sí? No es solamente esta batalla que nosotros, claro, también luchamos contra este enemigo grande que hay. Si bien ahorita vamos a ver, también la palabra nos enseña, ¿cierto? Que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero hay una batalla que es interna, ¿sí? Y entonces en el pasaje que nos vamos a centrar hoy, que se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10, nos damos cuenta nosotros acerca de esto y lo que quiero en esta mañana es que nosotros podamos entender también, podamos ver a través de la palabra cómo podemos nosotros dominar los deseos de la carne y que finalmente lo que Santiago está hablando acá en este pasaje que vamos ya a leerlo y ahorita vamos a hacer una breve contextualización también acerca de esto. Dice capítulo 4 versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es una pregunta retórica, ¿cierto? Este tipo de preguntas entonces tienen una respuesta muy clara y entonces él mismo la responde de esta manera: no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Entonces la respuesta es categórica y es contraria a la afirmación que él está haciendo. No es, dice, no viene de las pasiones que combaten en sus miembros. Entonces la respuesta ahí es sí, viene de esas pasiones que combaten en nuestros miembros. Y entonces sigue diciendo, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones y aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Él los exaltará. Bueno, Santiago tiene en mente cuando está escribiendo esto y bueno, ahí si alguno por favor puede leer el capítulo 1, versículo 1, ¿qué tal si el versículo 1 del capítulo 1, de ahí mismo de Santiago? A las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces él está hablando principalmente a los israelitas que están dispersos en el mundo conocido, por decirlo de cierta manera, en ese momento. Entonces eran israelitas, eran judíos mayormente, eran parte de esa iglesia que ellos, digamos, había sido, si ustedes recuerdan allá en Hechos, habían tenido que huir muchos de ellos, persecución, y entonces muchos de estos nuevos cristianos habían escuchado el evangelio, ¿sí? Habían escuchado las buenas nuevas, se habían convertido, pero como empezó una persecución muy rápido, no tuvieron de pronto la oportunidad de compartir mucho tiempo con estos grandes maestros como Pedro, ¿cierto? Santiago y los apóstoles que estaban centrados más que irse a diferentes ciudades, a diferentes países, y tenían una fe muy simple, una fe muy sencilla, una fe en el Señor claramente, pero había muchas cosas que ellos todavía no habían comprendido
Y entonces al estar ellos viviendo en diferentes regiones, pues claro, la fe empezó a expandirse, ¿cierto? Como es natural. Empezaron a creer, empezaron a llegar a la iglesia e inicialmente la iglesia se empezó a conformar, que eran esclavos, ¿sí? Viudas. En la práctica, no es solamente una fe que se expresa, una fe que se dice tener, vivida, una fe que tiene que ser práctica. Y entonces Santiago, a través de esta carta, empieza a describir cuáles son, como por decirlo de cierta manera, esas marcas que identifican una fe. Evidencia de una fe verdadera, de una fe genuina que puede impactar también al mundo, a su comunidad, el lugar donde Dios lo ha puesto a usted también, ¿cierto? En su trabajo, en su familia, en su barrio. ¿Cómo es esa prueba? Vendría siendo lo que Santiago nos quiere mostrar acá, es la prueba de los deseos, ¿sí? La prueba de los deseos, y eso es lo que vamos a ver también en este ratico. ¿Qué es lo que Santiago nos está mostrando acerca de los deseos que van a evidenciar que nuestra fe es una fe verdadera? Que van a evidenciar que nuestra fe es una fe genuina, que van a evidenciar que nuestra fe no es solamente una fe de palabras, sí, una fe muy bonita, venimos acá, cantamos muy bacano, ¿cierto? Y de pronto a uno le da hasta ganas de llorar cuando está ahí cantando y alabando, ¿cierto? Un rato bien especial, pero esa fe queda ahí, no solamente como que venimos y a veces compartimos así entre nosotros. ¿Será eso solamente lo que evidencia una verdadera fe? Yo creo que hay mucho más, y Santiago desarrolla eso para que estos cristianos puedan ver, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo se ve una fe verdadera, una fe genuina? Entonces, la prueba de los deseos. Entonces, en el capítulo 4, nuevamente volvemos ahí, el versículo 1, él hace estas dos preguntas, y mire que él les va a empezar a mostrar algo que está pasaba en ese momento en la iglesia, y habían conflictos. Claro, habían muchos conflictos en la iglesia, muchas personas que eran inmaduras en la fe, ¿sí? Y entonces se ven esos conflictos. Pablo mismo, ¿cierto?, era atacado. Habían muchos conflictos en la iglesia, y entonces Santiago muestra acá cuál es la raíz de esos conflictos. Y entonces dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Las pasiones que combaten en sus miembros. Esos deseos que hay en el interior, a eso se refiere, a los deseos, ¿sí? De ahí vienen, del interior, ¿sí? Y entonces una marca, por decirlo de cierta manera, es que si usted está en contienda, en combate, luchando, peleando y tiene problemas y guerra, de hecho, entre ustedes, se refiere ahí a la iglesia, entre ustedes, hermanos, es lo que está diciendo Santiago. Y si eso está pasando entre ustedes, la razón no mire para afuera, no empiece a mirar al otro, no mire el hermano, es que el hermano es tal cosa, es que el hermano es aburridor, el hermano es muy cansón, es que el hermano tal cosa. Mire hacia adentro, son sus deseos, no es el otro, es usted. Mire hacia adentro, porque dice: no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros, o sea, en su interior, no entre sus miembros de la iglesia, no, en sus miembros, en su propio cuerpo. Es en su interior en donde está luchando, es en su interior donde hay este conflicto entre diferentes deseos, ¿sí? Y entonces, en Romanos, ¿cierto?, nosotros también podemos ver, Pablo, ¿cierto?, podemos ver nosotros, por ejemplo, ese tipo de lucha que hay en el capítulo 7. Pablo menciona esto, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 14 puede ser, dice: por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y él entonces empieza
a hablar acerca de esto Pablo en esta porción pues de Romanos, y él entonces empieza a mostrar que es que hay una lucha interna muy grande, ¿sí? Hay un problema en mi propio cuerpo, y él entonces, aunque dice ahí más adelante el 15, realmente no me entiendo a mí mismo, como dice pues en esta traducción, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, en cambio hago lo que odio, ¿sí? Hago lo que odio. Más adelante, a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ver cuál es la solución a esto, pero en este punto nos está mostrando, hay una guerra interna, hay una lucha en mí, ¿sí? No mire para afuera, hay una lucha en mí, mire primero hacia usted, hacia adentro. Y entonces Santiago, nuevamente ahí en el capítulo 4, el versículo 2, entonces él dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, cometen homicidio. ¿Será que esto podría llegar a ocurrir entre cristianos en una iglesia? Y uno pensaría, no, cierto que no, pues ¿cómo va a llegar a ocurrir eso? Personas que tienen el Espíritu de Dios iban a llegar a cometer homicidio. Pues ustedes recordarán la historia de David, ¿cierto? Un hombre que tenía al Señor, ¿y qué pasó? Cometió homicidio, ¿cierto? Entonces este tema que Santiago está planteando acá, y nos está mostrando, es muy importante, porque si no somos capaces de dominar estos deseos, mire a lo que puede llegar. Él está relacionando eso, ¿sí? Ese deseo voraz, esa codicia que dice ahí también, que es como un deseo voraz, es un deseo insaciable por tener, ¿sí? Y él lo está llevando hacia el punto, yo creo que uno de los extremos, por decirlo así, porque nadie quisiera, ¿cierto? De hecho, la gente del mundo y la mayoría de personas que cuando uno va a compartir el evangelio, le dicen a uno, no, pero es que yo soy bueno, yo no he matado. De una relacionan ese, ¿cierto? El asesinato como que con una de las peores atrocidades, ¿cierto? O una de las peores, como consecuencias de los deseos del ser humano, ¿cierto? Y entonces dicen, no, pero yo no he matado, no he robado, ¿cierto? Yo soy una buena persona. Pero Santiago está hablándole aquí a creyentes y él dice, por eso cometen homicidio. Dice, son celosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Entonces mire que son envidiosos, ¿sí? Entonces desea lo del otro con rabia, ve al otro que tiene un bien, ¿cierto? No sé, un buen trabajo, ¿sí? Un buen carro, de pronto se pudo pasar a vivir en una mejor casa, y entonces hay envidia, desea lo del otro, usted quisiera tener lo que el otro tiene, ¿sí? Lo mira y entonces a usted le da como esa rabiecita por dentro, ¿cierto? Y entonces Santiago está diciendo acá, estos dos, ¿sí? Estos dos, el homicidio, también está relacionado ahí con, no solamente con la codicia y ese hecho digamos, de guerra que él dice ahí, por eso combaten y hacen guerra, relacionado con la envidia, sino que estos mismos son derivados, por decirlo así, de las pasiones, de los deseos que nosotros tenemos adentro. Y entonces, luego él dice, no tienen porque no piden, ¿sí? O sea, aun cuando usted quiere tener algo, ¿cuál es la razón por la cual usted no tiene? Y entonces dice, no piden. Pero si piden, no reciben, ¿cierto? Es lo que dice el versículo 3. Porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres, ¿sí? Para gastarlos, o sea, como satisfacer esos deseos. Y entonces nuevamente nos lleva a pensar en esto, en las pasiones, en los deseos que están combatiendo en el interior. Entonces usted quiere tener, pero usted no quiere tener para, no sé, como algunos hermanos dicen, bueno, a mí me gustaría tener un carrito para traer a los hermanos a la reunión de oración, ¿cierto? Qué bacano, qué buen deseo, ¿cierto? Tener un carrito para yo ir y recoger a los hermanos y traerlos a la reunión de oración, porque no están viniendo últimamente, de pronto porque viven muy lejos, entonces yo voy en el carro y los traigo y luego vuelvo y los llevo. Qué buen deseo, ¿cierto?
pero Santiago está diciendo, no, ustedes quieren tener, pero es para satisfacer sus deseos, ¿sí? Es para gastarlo en sus placeres. Y entonces vamos a ver cuál es, digamos, porque Santiago está mostrando esto como algo como algo tan malo, ¿cierto? Pues es que igual todos tenemos deseos, ¿sí o no? Todos tenemos deseos, somos seres humanos y tenemos diferentes deseos. Y claro, ¿quién dice que está mal uno querer tener, por ejemplo, una casa? O querer tener el carrito y traer a los hermanos a la iglesia, ¿cierto? Querer ser profesional, son deseos. ¿Y quién dice que está mal? Pero entonces Santiago dice acá, o almas adúlteras en el versículo 4, y esta palabra adúlteras significa infieles, ¿sí? Acá no le está hablando solamente como a personas que han caído en ese pecado, ¿cierto? Tiene su esposa y cayó en pecado de adulterio, no. Está diciendo, oh almas infieles, ¿sí? Adúlteras infieles, a eso se refiere. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Y entonces esto acá es muy importante porque esa palabra amistad también se relaciona con los deseos. ¿En qué sentido? Esa palabra amistad que utiliza ahí viene de una raíz que es filia, y entonces es como afición o amor a algo. Eso es lo que significa esa palabra, afición o amor a algo. Y acá está diciendo amistad, la amistad del mundo. O sea que lo que está diciendo Santiago ahí, ustedes tienen afición o amor por el mundo. Afición o amor por las cosas del mundo, por las cosas que ofrece el mundo. Y entonces él está diciendo, esa amistad, esa afición o amor por las cosas del mundo es enemistad hacia Dios. Y entonces eso que él dice ahí, enemistad hacia Dios, me pareció muy interesante porque la raíz como primaria de esa palabra enemistad es odiar, ¿sí? Pero investigando un poquito, esa misma palabra también comparte como significado con Satanás. La misma palabra, la raíz de esa palabra también significa o se puede traducir perfectamente como Satanás. Entonces, como que Santiago está relacionando esa amistad con el mundo, ¿sí? Cuando usted siente esa afinidad, siente ese deseo por las cosas del mundo, ese amor y afición por las cosas del mundo, entonces usted no solamente es enemigo de Dios, sino que se está relacionando de cierta manera con el que es principalmente conocido en la Biblia, ¿cierto? Como el enemigo de Dios, ¿sí? Entonces como que se está identificando no con Dios, sino con el enemigo de Dios, ¿sí? Y entonces esto es algo muy grave. Y entonces dice Santiago, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye nuevamente enemigo de Dios. Y aparecen esas dos palabras otra vez. Si usted quiere ser amigo del mundo, si usted quiere amar las cosas del mundo, entonces, él no dice ahí, ¿cierto? No. Tiene forzosamente, usted tiene que ser amigo de Dios. No, él está diciendo, si usted quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Y entonces sigue diciendo, piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Ustedes piensan que Dios celosamente, piensan que la Escritura dice esto en vano. Pues la misma pregunta, cuando él desarrolla esto ahí, pues entonces es también una como retórica, ¿sí? Obviamente que no es en vano. Dios no hace nada en vano, ¿sí? Dios no hace cosas porque sí, como nosotros, sin propósito. Nosotros a veces hacemos muchas cosas a ver cómo nos va, ¿cierto? A ver qué pasa, o porque tenemos pereza o no sé qué. Dios no, Dios todo lo hace con un propósito. Dios todo lo hace con la claridad que Él tiene de su preconocimiento, ¿cierto? De su sabiduría, y entonces Él no hace nada con despropósito. Y entonces dice, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Y entonces aquí, cuando llegamos a este punto, recuerdo yo, ¿cierto? Cuando yo estaba recién empezando pues en el Evangelio,
mi cuñado, yo le empecé a compartir pues a mi cuñado, y entonces tal vez es la misma, el mismo pensamiento que muchas personas del mundo tienen, ¿cierto? Y de hecho yo hasta me lo planteaba, ¿verdad? Y la pregunta de él era, venga, pero es que Dios es como muy egocéntrico, ¿cierto? Como que todo es Él y la gloria de Él, y cuando estemos en el y si uno va al cielo entonces es para estarle cantando solamente a Él, eso como que tan aburrido, y Él solamente quiere que Él y Él y Él. Y entonces aquí dice, Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Él está buscando algo. Él mismo ha puesto su espíritu en nosotros. Recordemos que le está hablando acá a los creyentes. Él ha puesto su espíritu en cada uno de los que es creyente, de los que ha nacido de nuevo, de los que ha creído en el Señor Jesucristo. Ese tiene el espíritu de Dios. Y es solamente por pura coincidencia que tiene el espíritu de Dios en él. Dios es celoso, entonces, ¿sí? Dios es celoso. Y es que lo que finalmente Dios quiere, ¿sí? Es que sus deseos sean solamente para Él. Eso puede sonar algo egoísta, sí. Pero es que Él quiere que su fidelidad sea totalmente hacia Él, ¿sí? Él mismo, que Él ha comprado a su iglesia. Él quiere que su fidelidad sea solamente para Él, ¿sí? No para el mundo, solamente para Él. Solamente para Él. ¿Y eso por qué? Yo encuentro por lo menos 3 razones, ¿sí? Y una está en Isaías 42:8. Vamos a ir ahí. Dice 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. O sea, Él no comparte su gloria, ¿sí? Su grandeza y su majestad, lo que Él es, Él no lo comparte con nadie, ¿sí? El reconocimiento que solamente Él merece por lo que Él ha hecho debe ser solamente de parte de nosotros especialmente, ¿sí? Expresado a Él. Él no quiere, pero no solamente Él no quiere compartir su gloria, ¿sí? Nosotros podemos glorificarlo por lo que Él ha hecho en nosotros. Y entonces debemos darle la gloria a Él. Nuestra fidelidad entonces en ese sentido solamente debe ser para glorificar a nuestro Dios, solamente a Él. No para nosotros deleitarnos en el mundo, ¿sí? De esa manera como que Dios está en un lugar secundario en nuestra vida, ¿sí? Dios está en un lugar de pronto en donde Él está compartiendo esa posición, tal vez con nuestros deseos por cosas del mundo. Y Él no quiere eso, Él quiere tener el primer lugar en nuestro corazón. Él quiere que todos sus deseos sean solamente para Él. Y entonces, en otro sentido, en otro aspecto también, Primera de Juan capítulo 2 versículo 7, Primera de Juan capítulo 2 versículo 17, dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Una segunda razón que yo encuentro aquí, por lo que Santiago está diciendo que él quiere esto, que Dios anhela celosamente ese espíritu que ha hecho morar en nosotros, es que Dios sabe que todo lo que este mundo ofrece, todo eso es pasajero, todo eso es vano. Usted podrá encontrar cierta satisfacción en eso, ¿sí? Una satisfacción momentánea, una satisfacción pasajera. Porque es que este mundo es así, este mundo es pasajero, todo pasa. Y entonces uno de los mayores ejemplos que nosotros tenemos acerca de esto podría ser Salomón, ¿cierto? Experimentó un montón de cosas en el mundo, ¿sí? Y entonces tuvo 1000 mujeres.
Y entonces, ¿a qué conclusión llegó? ¿Será que dijo, uy, ahora sí encontré la plena satisfacción? No, esa no fue la conclusión a la cual él llegó, ¿cierto? Intentó también a través del licor. ¿Será que encontró la satisfacción? Tampoco, ¿sí? Construyó palacios, construyó jardines, tenía tanta plata que dice la Biblia que en ese tiempo la plata, o sea, el metal precioso, la plata, dice que era como piedras, ¿sí? No tenían casi valor, porque había muchísimo. Tenía muchísima plata, mucho poder, muchos caballos, carros de guerra y de todo. ¿Y a qué conclusión llegaba cada vez que él iba experimentando, tratando de encontrar satisfacción y sentido a su vida a través de cada una de estas cosas? La conclusión era, uy, sí, encontré. No, no era eso. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso era lo que él encontraba. Digamos, un sentido de insatisfacción total, era lo que él encontraba. Un sentido de vaciedad en su vida. Él se encontraba totalmente vacío. Y entonces intentaba con otra cosa y tampoco le daba y seguía así, bueno. Pero hay otro aspecto que ya vimos también ahí en Santiago, y es que cuando la persona ama esos placeres, ¿sí? Ama las cosas del mundo, siente afinidad y amor por las cosas del mundo, entonces finalmente se identifica con el diablo, ¿sí? Y entonces dice que Dios celosamente anhela ese espíritu que ha hecho morar en nosotros. Él quiere que todos nuestros deseos sean dirigidos a través del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, que el Espíritu nos dirija, que todos nuestros deseos sean solamente el Señor, ¿sí? Porque solamente en Él hay una satisfacción verdadera y plena. No hay otra satisfacción. Usted puede buscar y de pronto acá habrán personas, no los conozco pues a todos, ¿cierto? Y habrán personas que han llegado nuevos aquí o están de visita hoy también así como yo, no sé, personas que de pronto hasta ahora no han conocido verdaderamente al Señor. Y Él lo que quiere es que nosotros encontremos plena satisfacción en Él, y lo podemos hacer. Solamente en Él hay verdadera satisfacción, solamente en Él hay plenitud, y como dice la palabra, hay plenitud de gozo, solamente en Él, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver entonces que el Señor, a pesar de que están las personas, ya como Santiago describió, en esa condición, ¿sí? En esa condición, identificándose más bien a través de sus deseos, en vez de Dios, más bien con esos deseos mundanos, identificándose con el que principalmente es el enemigo de Dios, no es lo que Dios quiere. Y entonces Él dice, Él da mayor gracia. Se necesita una gracia sobreabundante para atraer personas como nosotros. Yo era una persona de estas. Yo realmente vivía para mis deseos, ¿sí? Yo, a pesar de que conocí al Señor Jesucristo muy joven, bueno, relativamente joven, a los más o menos 18 años, yo vivía una vida totalmente ensimismada, ¿sí? Yo vivía buscando solamente mis deseos, ¿sí? Para satisfacer mis deseos. Me encontraba siempre, después de que se acababa el fin de semana, solo, muchas veces en la casa, en la cama, llorando, sintiéndome vacío totalmente. Pero estaba en esa condición, seguía tratando de satisfacer mis deseos. Y entonces, ¿qué necesitaba? Pues esa mayor gracia que Dios da. Él da mayor gracia. Y por eso dice, ahí mismo, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y entonces esta palabra está conformada como de dos palabras. Y entonces el soberbio es como el que se muestra por encima de él, que quiere estar por encima de él. Mientras que Él da esa gracia a los humildes. Y entonces esa palabra humilde significa como estar a ras de suelo, ¿sí? Como ponerse totalmente, digamos, humillado delante de Dios, reconociendo que realmente usted ni yo, ¿sí? Somos merecedores de esta gracia. No somos merecedores de esta gracia, es una gracia sobreabundante, por eso mismo es gracia, ¿sí? Él no da el regalo, este regalo de Dios, por nuestro conocimiento, de pronto porque usted piense
de pronto él vio ciertas capacidades que yo tengo, ¿cierto? Y entonces eso le llamó a Dios la atención porque me podía utilizar para compartir el evangelio, ¿cierto? Y entonces yo soy muy bueno hablando, y entonces claro, como soy bueno hablando, entonces Dios me podía utilizar para que muchas personas escucharan, entonces eso como que le servía a Dios, y Dios me llamó. No fue por eso, fue porque Él da mayor gracia, su gracia es sobreabundante, su gracia excede el entendimiento, pero Él solamente se la da a los que son humildes, que se ponen en esa posición, no reclamando algo para sí mismos, no reclamando algo que yo merezco, algo que yo de pronto me puedo llegar a ganar. No, yo no me merezco nada. Esa es la posición que Santiago está mostrando acá. Él da esa gracia a esos humildes, ¿sí? Mientras que al soberbio Dios lo resiste, se opone a él, al que es soberbio. Y entonces, como Dios se opone al que es soberbio, entonces Santiago dice en el versículo 7, por tanto, sométanse a Dios, póngase debajo, humíllese delante de Dios, porque dice ahí, entonces hay un contraste, ¿cierto? Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, pero luego dice que si nosotros nos sometemos ahí, ¿cierto? Dice, resistan pues al diablo y él huirá de vosotros. ¿Será que ese resistir es porque nosotros entonces tenemos mucha fuerza y podemos resistirnos al diablo, a Satanás? No, es que usted es muy capaz, ¿cierto? Usted es muy fuerte y puede resistirse a Satanás. No, y ahí lo que está diciendo es opónganse, ¿cierto? Más bien lo que está diciendo es como decídanse por un bando, ¿sí? O si usted se pone de este bando siguiendo sus deseos, entonces Dios lo resiste, ¿sí? O se pone de este bando sometido a Dios, y entonces al usted decidirse por este bando de Dios, entonces ahí sí, usted estando en el bando de Dios, entonces, ¿qué pasa? El diablo dice, pues el diablo huirá de ustedes. ¿Por qué? Porque solamente así lo que viene a continuación es Dios se acerca a nosotros. Ahí dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No podemos ser entonces digamos que Dios compartiendo ese primer lugar, ¿sí?, en nuestra vida con los deseos que tenemos por cosas que finalmente van a perecer, cosas que en este mundo se van a quedar, ¿sí? Entonces, dice ahí ya Santiago, dice que Él se acercará a nosotros. Qué bonito eso, ¿no? Después de venir de esta condición que Santiago está mostrando ahí, esos deseos que batallan en nosotros, esos deseos que tenemos, porque yo no voy a decir que yo no tengo ahora ya deseos por cosas del mundo, o usted sí, bueno, yo no sé, pero por lo menos yo, todavía hay cosas, ¿cierto?, que a veces como que lo jalan a uno. Sí, hay cosas que uno, qué bueno tener tal cosa, qué bueno de pronto uno tener más plata, qué bueno uno tener una finquita para irse a pasear los fines de semana, ¿cierto? Qué bueno uno poder ir a pasear a Estados Unidos, qué bueno yo no sé qué bueno esto, qué bueno lo otro. Y tenemos un montón de deseos, ¿sí? Pero viniendo de ese contexto que nos está mostrando Santiago, en el cual hay deseos que todavía siguen batallando, porque Santiago, les recuerdo, está hablándole a creyentes, esos deseos están en ustedes todavía. Y entonces, después de que nosotros nos sometemos y sometemos nuestros deseos a Dios, entonces Él se acercará a ustedes. Es algo muy, muy bonito, porque esta gracia de Dios sobreabundante, esta gracia que excede también el entendimiento, Dios entonces se acerca a nosotros y nos muestra a través de su gracia algo sumamente importante, porque en esencia, ¿sí?, esta gracia que puede hacer que nuestros deseos sean transformados, ¿cómo se manifestó en nuestra vida? Y ahí volvamos a Romanos en el capítulo 8 para retomar y concluir eso que Pablo estaba diciendo allá, porque Pablo como que pinta un panorama muy complejo, ¿cierto? Y si uno se queda con eso, pues
triste, ¿cierto? Como que bueno, o me resigno, ¿sí o no? Pues y entonces Pablo mismo dice, ¿cierto? Que quiero hacer lo correcto, pero no lo hago porque es algo que hay una ley que hay en mi cuerpo. Pues entonces él mismo dice más adelante, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿cierto? Y entonces podemos resignarnos porque finalmente ¿qué culpa tengo yo? Esos deseos están en el cuerpo y no puedo hacer nada. No, esa gracia de la cual está hablando Santiago, entonces Pablo lo muestra de esta manera. Mire el versículo 25 de capítulo 7 de Romanos. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y entonces no concluye ahí porque queda como un panorama todavía muy, muy oscuro, ¿cierto? Para nosotros. Entonces en el capítulo 8 sigue diciendo Pablo, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Mire que si nosotros podemos y somos capaces no solo de luchar, sino también de vencer contra estos deseos que tenemos todavía en la mente y en el corazón, no es porque nosotros seamos mejores que otros. La razón se halla acá, es porque Dios se ha acercado, es porque la gracia de Dios se ha manifestado y se ha derramado a nosotros a través de la obra del Señor Jesucristo. Nosotros hemos recibido esa gracia maravillosa, que cuando nosotros estábamos en esa condición, entonces fuimos libertados de la esclavitud que nos mantenía encadenados al pecado, y entonces éramos solamente siervos del pecado, de nuestros deseos pecaminosos. Fuimos libertados de esos deseos y entonces ya no vivimos de esa manera. Y entonces Pablo dice que ya nosotros, dice, lo que hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y entonces, como el Espíritu mora en nosotros, podemos vivir conforme a lo que Dios quiere. Y Pablo entonces sigue diciendo el versículo 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Sí? Tremendo eso, ¿no? Porque finalmente, si nosotros podemos vivir no dominados por nuestros deseos carnales y pecaminosos, no vivir dominados simplemente por las cosas que el mundo nos ofrece, es porque Dios, a través de la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz, ha puesto su Espíritu a morar en nosotros, y es el Espíritu el que nos capacita, y si somos controlados por Él, podemos no solamente vivir como de cierta manera, como el caballito, ¿cierto? Que le ponen ese coso así, entonces él solamente puede tirar para donde lo guía el que lo está manejando, ¿cierto? No solamente vivimos así como controlados a la fuerza por el Espíritu, sino que dice también piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Poder pensar, tener una mente transformada, ¿sí? Que ya no está solamente viciada a las cosas de este mundo, es solamente también a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Solamente porque Dios se ha acercado a nosotros. Eso no fue porque nosotros, que es cierto, decidimos un día empezar a buscarlo y entonces, no, Dios ha manifestado su gracia para con toda la humanidad. Cristo vino a morir en la cruz
para que nosotros ya no estemos más encadenados a nuestros deseos, que finalmente estos deseos llevan a la destrucción, ¿sí? Llevan solamente a la muerte. Y en este punto pienso yo siempre, la muerte, pensar como de una manera más amplia en este concepto, no es solamente la muerte eterna, ¿sí? El pecado, cuando una persona es dominada por el pecado, entonces la destrucción o muerte llega también a su hogar, ¿sí? Muchos hogares han sido destruidos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos dominar por el pecado, y una persona se deja dominar por el pecado y entonces su hogar destruido, llega la muerte también, de cierta manera los hijos, su mente también queda muchas veces destruida, dañada, ¿cierto? No solamente muchas veces contra su padre, contra su madre, también contra Dios, ¿cierto? Y entonces ocurre un montón de cosas que no es lo que Dios quiere, pero Dios entonces envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que nosotros fuéramos liberados de ese poder del pecado que nos ataba solamente a nuestros deseos mundanos, cosas pasajeras totalmente. Y entonces la recomendación o lo último más bien a lo que instruye Santiago es: limpien sus manos, pecadores, esas mismas manos con las que ustedes acariciaban, ¿cierto?, el pecado y las cosas de este mundo. Limpien esas manos, límpiense. Ustedes de doble ánimo, o sea, ustedes infieles que tienen esos deseos en su interior y siguen batallando contra los deseos del espíritu. Entonces ustedes que tienen ese doble ánimo, entonces purifiquen su corazón, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Este es el resultado de una persona que realmente se humilla delante de Dios, mostrando que en sí mismo, que en mí mismo no hay ninguna capacidad para yo poder vivir una vida que agrada a Dios, desprendido de esos deseos pecaminosos, ¿sí?, como luchando contra esos deseos pecaminosos. Esta es la respuesta de esa persona: se humilla delante de Dios, porque solamente así es que podemos nosotros, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, pues recibir, por decirlo así, ese poder para poder vencer a nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Solamente entonces para recordar, como para concluir, solamente la obra del Señor Jesucristo puede hacer cuando nosotros nos convertimos a Él. Y si alguno de ustedes de pronto hoy no ha conocido personalmente al Señor Jesucristo, tal vez lo puede reconocer a través de eso. Vive dominado por los deseos de su carne, ¿sí? Y muchas veces esto se manifiesta en la envidia, muchas veces se manifiesta en la codicia, ¿sí? Muchas veces se manifiesta en que usted tiene amor o mucha afinidad, ¿sí?, o afición por las cosas que este mundo ofrece. Y entonces ahí tal vez se está manifestando que puede ser que usted no conoce realmente al Señor Jesucristo. Y la única forma que usted pueda vivir este tipo de vida que Santiago está llamando, Santiago no está llamando a una vida moralista en la cual usted se aferra a ciertos decretos, a ciertos parámetros cristianos, ¿cierto?, para usted encajar acá en la iglesia o encajar en lo que dice la Biblia. Santiago no nos está llamando solamente a una práctica vacía, cambiar tal vez una costumbre por otra. Santiago nos está llevando a que nuestra afinidad no esté y nuestros deseos, nuestro amor en las cosas de este mundo, pero no solamente cambiando, sí, entonces ya entendí eso, listo, entonces tengo que seguir haciendo tal cosa. No, hay algo más. Es Cristo, es el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo que dio su vida para que usted no viviera en esta vida de esta manera vacía, para que usted no viva una vida insatisfecha, una vida en la que usted de pronto, llegando ya a los últimos años de su vida, y tal vez tenga que decir: qué lástima, la desperdicié, ¿cierto? Desperdicié mi vida, me encontré persiguiendo cosas, metas, sueños, y toda la vida
se me pasó en un momentico y finalmente no me llevo nada, ¿sí? Una vida vacía totalmente. Dios quiere darnos una vida totalmente satisfactoria. Por eso Él tiene que ser el centro de nuestros deseos. Por eso Él quiere que sus deseos solamente se dirijan hacia Él, que Él es el único que puede dar plena satisfacción. No hay más, no hay otro que puede, ninguna otra cosa en el mundo puede dar plena satisfacción y un gozo verdadero. Solamente Cristo ofrece vida eterna, pero vida también en abundancia, ¿sí? Y es solamente de esta manera. Entonces, no siga peleando ni contra algo que está afuera, más bien piense en algo que está adentro, ¿sí? Que la lucha está interna, pero usted mismo tal vez no, bueno, usted mismo, ¿cierto? Identificando esto, es que usted mismo tampoco puede, pero el Espíritu Santo sí puede. Solamente el Espíritu Santo. Entonces, aférrese a Dios y que el Espíritu Santo nos ayude a vivir esta vida que agrada a Dios y que haya su plena satisfacción solamente en Él. Amén, hermanos. Oramos, hermano, y terminamos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor, de estar todos aquí juntos, gozándonos y regocijándonos en tu presencia, alabándote, Señor, todos juntos, de esta manera, Señor, unánime. Te hemos cantado, Señor, en esta mañana en la cena, hemos recordado la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y, Señor, también a través de tu palabra, que nos invita a verte a ti como el único que puede dar verdadera y plena satisfacción. Nosotros lo expresamos hoy en esta mañana, pero tal vez hayan personas aquí que no han experimentado ese gozo de tenerte en sus corazones. Por eso te ruego, Señor, que tú redargullas a cada uno a través de tu palabra, Señor, y que nosotros, los que creemos en ti, que podamos vivir una vida que realmente te agrade, no solamente a través de principios, reglas y costumbres, sino porque en nuestro corazón, el que ocupa el lugar de todo nuestro deseo y deleite, eres solamente tú, Padre Celestial. Por lo que Cristo ha hecho en nosotros, podemos verte, y, Señor, gracias por este amor tan inmenso que nos atrae, Señor, hacia ti. En el nombre del Señor Jesús nos encomendamos en tus manos. Amén.